con esos momentos históricos y con aquellos oficiales. Por lo que usted sabe, ¿es real, Marcelo, que la policía de la provincia de Buenos Aires se maneja muy por su cuenta, un poco por afuera de lo que podría ser el aparato político, que está supeditado a lo que dice la policía, y en tal caso, qué lejos se estaría de ser así las cosas, de llegar a la investigación? Yo creo que sí, en los momentos en los cuales ha sido conducido en democracia por gobiernos que le ha dado el poder absoluto en materia de seguridad pública, como es el gobierno actual. Pero en aquel momento estaba siendo conducido por un ministro probo, que avanzó mucho en la conducción política de esto, que fue el doctor Arlañán. De todas maneras, ha sido exigua, 4 años de intento de reforma, aún con apoyo político inclusive del gobierno nacional, todo lo que para revertir eso. De alguna manera se cambió después otra vez. Volvió rápidamente para atrás, y de hecho algunos de los jefes de aquel proceso reformista son actuales jefes del proceso contrarreformista, lo cual muestra que por abajo la institución sigue manejando un grado de autonomía importante. Pero cuando uno ve en la causa López cómo la propia policía bonaerense intenta desviar la atención y no investigar lo que el sentido común indicaba que debía investigar, que era el grupo Echecolás, aquellos que eran damnificados por la declaración, aquellos que habían sido imputados por el contenido de la declaración de López, eso 1 año y medio no ocurrió, y ahí se perdieron la oportunidad importante. Ayúdame a evocar ese episodio de las llaves que fueron encontradas. ¿Cómo fue? Aparentemente aparecieron las llaves de él tiradas ahí. Eso es un claro mensaje, digamos, de que había sido secuestrado. Pero la institución seguía planteando dentro de la causa de que esto, de que era probable que él se haya ido voluntariamente, que haya desaparecido. ¿Y el rastrillaje que se evocaba en el informe que preparamos? Eso creo yo que fue un testigo plantado. Otro intento más de desviar la atención de la causa, de que podía estar en el Parque Pereira de la Ola, el cadáver de Jorge López. Eso fue otro elemento más. Pero lo extraño de esto, Víctor Hugo, es si es tan importante, son tan importantes los juicios para la sociedad y para el Estado, inclusive para el Estado federal. ¿Cómo puede ser que después de todos estos años no hayamos concretado lo que yo en algún momento pude conversar con Néstor Kirchner, que es un grupo policial con gente muy selecta, que se aboque a investigar seriamente a los grupos que están detrás de estos hechos en todas las causas en materia de derechos humanos? No alcanza con la proclamación de que los juicios deben avanzar, porque las personas que hacen esto son grupos organizados, que no son grupos políticos que operan en el sistema político, pero que sí intentan obstruir el hecho de volver a la cárcel o ser imputados, y sin embargo hoy la Argentina no cuenta con esa unidad policial. ¿Se ha mejorado por lo menos especial en la protección de testigos? Escasamente. Escasamente. Para mí la mejor protección de testigos es ir por estos grupos y meterlos presos, porque no es una respuesta político-ideológica. No hay que emular ciertas polarizaciones típicas de los años 70. Lo que hay que hacer es una respuesta con el Código Penal, porque quien amenaza a un testigo, quien pone palos en la rueda en una causa judicial de esta envergadura, está cometiendo delitos. Y el Estado no tiene que responder político-ideológicamente, tiene que responder institucionalmente, con el Código Penal en la mano. ¿Por qué López? ¿Por qué cree que...? Era clave el testimonio de López, era contundente, usted lo ha visto, lo hemos visto aquí en el programa, era un testimonio directo, concreto, que imputaba de manera directa. Y cuando se ve lo que había en aquella agenda que usted citaba de puño y letra escrito de Echecolás, la preocupación de él por ese testigo, al quien además me parece que vislumbraban ciertamente como relativamente vulnerable, manipulable, o fácilmente manejable desde el punto de vista de las circunstancias en las que terminó la desaparición de él. Me da la impresión de que ellos apuntaban a Hay que recordar que era el primer juicio oral, como dije en el comienzo del programa. Después de obediencia debida, de punto final, era el primer juicio oral. Era el primero, la clave. Tenía un valor simbólico muy especial. Y además la figura de genocidio. Ahora ya no llamaría tanto la atención porque hubo varios juicios, incluso ahora tenemos... La figura de genocidio era clave, abría la puerta para juicios posteriores como los que se están ventilando en materia del circuito Camps. Pero es importantísimo cómo en realidad se ve en la sentencia que la policía participaba masivamente. Quiero subrayar, agradeciendo a la Comisión Provincial por la memoria, porque buena parte del material tiene que ver con ellos. Quisiera remarcar la importancia de Jorge Julio López como hombre, como persona, como hombre capaz de jugarse, porque él estaba amenazado. Él sabía perfectamente que estaba hablando con quienes ya lo habían secuestrado una vez, con quienes lo habían torturado,
que no se andaban con demasiadas vueltas, indudablemente. Vale la pena repasar entonces lo que él decía en el juicio, porque me parece que no estamos hablando de un hombre cualquiera que hace 5 años desapareció, estamos hablando de un hombre de valores que vale la pena que tengamos en cuenta para que no se pierdan de vista. No es tan solo un nombre y un apellido que entra en la historia en función de haber sido desaparecido, entra en la historia por este coraje. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. El Checolá estaba así al costado y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picaneé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, ya con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocés, me decía. Hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás, el ahí. Señor Echecolás. Lo reafirmaba con un énfasis muy confrontativo, que es lo que un mes y medio después, recordemos que lo capturan, lo secuestran, y vaya a saber qué más, el día antes de que se conociese el veredicto. Ahí también hay una especie de... Él era querellante y él tenía personalmente que participar en el alegato y quizá haya habido algún intento por obstruir procesalmente ese momento para impedir o postergar eventualmente la sentencia. Pero el tribunal avanzó igual, un tribunal muy valiente y además él una buena persona, pero es impresionante cómo en realidad... frente a un tema de tal envergadura y tal importancia política, no hay un correlato en la respuesta institucional. Y es todavía una deuda pendiente armar un grupo como el que yo señalaba. En el propio periodismo podría decirse que hoy algún diario importante directamente lo ignoró el tema, otros dieron una información que tiene que ver con lo que determinó que el juez dejase la causa sí. Por un reclamo de la propia familia en determinado momento. Sí. Poco más, bueno, por supuesto que sí hubo medios en los cuales leímos profusamente la información al respecto, pero en líneas generales hay algunos medios que parecen haber dejado ya de lado este tema. Por eso nosotros queríamos particularmente poner énfasis en este recuerdo a 5 años de la desaparición de Jorge Julio López. Creo que merece un reconocimiento a los querellantes, porque todos los querellantes en esa causa la han sostenido. Y los querellantes actuales en la causa de la desaparición de López son los que conocen al detalle todo esto y son los que la sostienen. Una consulta más a Julieta antes de irnos a la pausa por los tuits que estamos recibiendo. Claro que sí, Víctor Hugo. Bueno, el primero es de Carlos Comi, él es diputado nacional de la Coalición Cívica. Dice, ni un culpable, ni una pista, ni un imputado. El dolor que haya ocurrido y la vergüenza de la impunidad. El nexo entre aparato represor y policía sigue intacto. Por su parte, Alejandro Mosquera, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, tuiteó, por más de 19 meses la carátula de la causa, averiguación de paradero, lo cual mostraba también qué era lo que no se investigaba. Miriam Bregman, candidata a diputada nacional por Frente Izquierda, tuiteó, en la bonaerense 9.026 policías de la dictadura continúan en funciones. Scioli asume y les da la conducción de la fuerza. Y hay más. A ver... Dice, en la Armada 3.300 suboficiales y 1.048 oficiales de la dictadura continúan en funciones. Por otra parte, Carlos Comi tuiteó, en casi 30 de democracia nunca hubo un acuerdo político profundo de las mayorías para avanzar en una reforma profunda de las policías. Y... Los aportes, Julieta, de nuestros amigos en el Twitter, muchas gracias. Veía que asentía en 2 o 3 de los tuits que leía mi compañera. La reforma policial es una tarea pendiente.
Creo que esto es la primera vez que tenemos una ministra nacional de seguridad y es la primera vez que tenemos una dirigente como Nilda Garré en condiciones de encarar esta deuda pendiente. Espero que el futuro gobierno de Cristina avance en este tema que es una deuda pendiente. Marcelo Saín, muchísimas gracias. Gracias a usted. Después de la pausa vamos a ir a nuestros temas de agenda propia, como decimos habitualmente, en bajada de línea. Y tenemos también Thelma y Nancy. En este momento no es el más oportuno, pero les puedo asegurar que hay un par de momentos desopilantes generados por estos amigos que desde Córdoba nos permiten una sonrisa en todo el país, aún con temas muy serios. La pausa y enseguida volvemos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.